Bueno, hoy iniciamos en nuestra unidad 2, en el módulo La amenaza de Andrómeda, el grupo y el estudio de coco Gram positivos. Para esta unidad tenemos que revisar los objetivos de aprendizaje, que vamos a tener que explicar los diferentes géneros y especies bacterianas a través de la descripción de sus características morfológicas, sus condiciones de crecimiento y reproducción, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Como segundo objetivo tenemos o debemos describir la capacidad patogénica de cada bacteria a partir de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones en humanos. Y debemos de identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies bacterianas a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. En nuestra segunda parte de Coco Gram positivos vamos a iniciar entonces con el género Streptococcus. Este género se describe como Coco Gram positivos distribuidos o agrupados en cadenas. Estas cadenas pueden ser largas o cortas dependiendo de la especie de la cual se esté describiendo. Es importante tener en cuenta y educarnos taxonómicamente que igual pertenece al filo Firmicutes, la clase Bacilli, orden Lactobacillales, familia Streptococcaceae y género Streptococcus. Se caracteriza el género por ser anaerobio facultativo. En algunos casos vamos a encontrar especies que son aerobias estrictas, son microorganismos inmóviles, van a presentar algunas especies importantes y es para destacar y nos permite diferenciar la ausencia de la enzima catalasa, nos va a permitir ubicarlos de manera diferente con el género Staphylococcus. ¿Cuáles especies son relevantes a estudiar en este género? Tenemos Streptococcus agalacti, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Streptococcus viridans o grupo viridans. De allí es importante destacar que todas estas especies, que aunque son importantes mencionarlas en el estudio de la medicina humana, el único que se considera patógeno potencial es Streptococcus pyogenes. Los demás vamos a encontrarlos como parte de nuestra microbiota normal en ciertos sitios anatómicos. De allí que debemos de generar dentro de este grupo o el género Streptococcus unas formas de identificarlos y clasificarlos. Esa identificación se va a basar en tres parámetros. El primero es la hemólisis que pueden generar las bacterias en los cultivos o en los medios con agar, con sangre de cordero es lo que se utiliza. De allí que se clasifican en aquellos bacterias o géneros que son beta hemolíticos, alfa hemolíticos y no hemolíticos o gamma hemolíticos como se representa en la figura. Los beta hemolíticos son aquellas bacterias que generan en ese medio de cultivo o en condiciones in vitro una hemólisis casi total. De allí que alrededor de las colonias vamos a ver un halo bastante claro y amplio, lo que está representando la destrucción o lisis del mayor porcentaje de eritrocitos presente en el medio. Ustedes pueden inferir que esto mismo ocurre en tejido humano o dentro del hospedador humano cuando estamos con una bacteria que presenta este tipo de beta-hemólisis. Las especies importantes que son beta-hemolíticas son Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalacti. Por otra parte están los alfa-hemolíticos, que lo que van a generar alrededor de sus colonias es la producción de las alfa-hemolicinas. Estas alfa-hemolicinas hacen una destrucción parcial aproximadamente del 50% de los glóbulos rojos presentes en ese medio de cultivo. Por lo tanto, vamos a ver como un halo verde un poco más denso que a diferencia del beta-hemolítico. ¿Qué Streptococcus vamos a clasificar o encontrar dentro de los alfa-hemolíticos? Los Streptococcus pneumoniae y Streptococcus viridans o del grupo viridans. Y están los que son no hemolíticos, que realmente sí van a presentar unas hemolicinas tipo gamma, que no van a ser de tanta potencia como las anteriores y no se van a evidenciar macroscópicamente en los medios de cultivo como un halo alrededor de las colonias. Por otra parte, vamos a encontrar que en la identificación hay una identificación que se puede hacer serológica, ¿sí? Es la clasificación de Lancefield propuesta por la doctora Rebecca Lancefield, la cual en cierta manera dentro de lo que describe
Describe un antígeno polisacárido de la pared celular o antígeno del grupo que inicialmente y en su época describió más o menos de la A hasta la F, clasificados de esa manera, es un grupo carbohidrato. Y los más relevantes para este género son el grupo A y el grupo B, el cual es característico del grupo A, es característico de la especie Streptococcus pyogenes, y el grupo B es característico de la especie Streptococcus agalacti. No obstante, en su momento, cuando se describieron estos antígenos de grupo, el género Enterococcus pertenecía a la familia Streptococcaceae. Por eso es que más adelante veremos que los Enterococcus van a presentar antígeno del grupo D clasificado dentro de esta identificación serológica, para que lo tengamos en cuenta. En la actualidad, esta clasificación se restringe básicamente a aquellos Streptococcus beta hemolíticos. Y vamos a tener otra parte dentro de los parámetros de identificación, que es una diferenciación bioquímica, utilizada o basada en el uso de antibióticos o la expresión que tenga la bacteria frente a determinados antibióticos. No solamente sirven para los antibiogramas, sino que se usan de manera diagnóstica también. Esa diferenciación bioquímica entonces se da a expensas de dos antibióticos, los cuales son la bacitracina y la octoquina. La bacitracina en el grupo de los Streptococcus beta hemolíticos nos va a permitir diferenciar a Streptococcus pyogenes, el cual va a comportarse como sensible ante la bacitracina, a diferencia de los otros Streptococcus beta hemolíticos como Agalacti, que va a ser resistente a este antibiótico. En el grupo de los estreptococos alfa-hemolíticos se va a aplicar la diferencia basado en la sensibilidad al antibiótico octoquina. Streptococcus pneumoniae específicamente va a ser sensible a la octoquina en la mayoría de los casos de las cepas probadas. Los otros estreptococos alfa-hemolíticos como el grupo Viridans van a ser resistentes a este antibiótico. Entonces, estos tres parámetros nos van a permitir diferenciar estos grupos de estreptococos. Empecemos a hablar un poco de Streptococcus pyogenes, clasificado como el grupo A. Recordemos que es un beta hemolítico. Estos estructuralmente pueden tener cápsula, o sea que de entrada ya partimos y hablando de un factor de virulencia estructural, y dijimos que no corresponde a la microbiota normal en el humano. Sin embargo, existen personas o individuos que pueden portar esta bacteria a nivel faríngeo y más o menos se calcula entre un 15 a un 20%, sobre todo en la población de adultos jóvenes. Vamos a tener en cuenta que un portador asintomático entonces va a ser quien pueda portar, como su nombre lo dice, la bacteria. A él no le está haciendo ningún daño ni generando enfermedad, pero sí tiene la capacidad de transmitirlo a otro individuo sano. En este punto entonces hablamos de que la transmisión es vía aérea, o sea que vamos a entrar en contacto con la inhalación de estos aerosoles respiratorios. Vamos a tener en cuenta que Streptococcus pyogenes tiene una larga historia, entonces quiero que revisemos un poco de historia. Nos propone el mismo Hipócrates en el siglo V a.C., lo define de esta manera, define la manifestación, no la bacteria, sino la manifestación. Erisipelas que rápidamente se riegan en todas las direcciones, afectando carne, tendones y huesos. Un punto para que lo vamos analizando. Y hay otra descripción por el doctor Joseph Jones en 1871 que menciona: he visto en los afectados una mancha cutánea que se convierte en piel verde grisácea desprendida en un lapso de 24 horas. Estos dos conceptos y muchos más que a nivel de la historia de Streptococcus pyogenes, ¿qué nos están mostrando? ¿Qué tienen de común? Primero, que la afección principal de este microorganismo, llamado comúnmente la bacteria come carne, va a ser precisamente a nivel de tejidos blandos. Y por otro lado, hay otro parámetro que nos debe llamar la atención en estas dos definiciones o en estos conceptos, y es el tiempo de evolución. Es un proceso agudo. Una enfermedad por Streptococcus pyogenes va a ser principalmente un proceso agudo, un proceso rápido que en cuestión de 24 48 horas pudiera llegar a ser fulminante para cualquier individuo humano.
En Streptococcus pyogenes entonces podemos destacar en su estructura antigénica diferentes elementos. Vamos a tener en cuenta que por encima de la membrana celular encontraremos su capa de peptidoglucano, vamos a encontrar expresado precisamente el grupo antígeno carbohidrato, en este caso el grupo A, y vamos a tener presencia de ácido hialurónico, de pilis o pelos o fimbrias que generalmente le van a servir a la bacteria como factores de adhesión a las células epiteliales del hospedador. Vamos a encontrar una proteína F que va a permitir también en cierta manera mediar la unión a las células epiteliales y encontraremos especialmente la proteína M. Esa proteína M es uno de los factores de virulencia más importantes que presenta Streptococcus pyogenes. Recordemos también que está presente el ácido lipoteicoico, el cual también va a permitir la afinidad de unión a las células epiteliales del tejido independiente del plano en el que esté afectando este microorganismo. Para resaltar entre los factores de virulencia de Streptococcus pyogenes debemos de hablar de la proteína M. Si ustedes observan en la fotografía de su izquierda, hay un coco allí representado donde se sobresalen unas estructuras como si fueran unas vellosidades. Estos filamentos corresponden a la proteína M. Observen el esquema de su lado derecho, donde vamos a encontrar que por encima de la membrana citoplasmática hay una capa de peptidoglucano por ser gram positivos. Por encima de esta está el grupo carbohidrato, que en este caso correspondería al grupo A, y sobresaliendo de la membrana citoplasmática encontramos en azul la proteína M, que es una proteína en términos de filamento. La parte proximal de esta proteína en todas las cepas de Streptococcus pyogenes va a ser muy similar, el contenido va a ser muy similar, mientras que la parte distal de esta proteína va a ser diferente en cada cepa de Streptococcus pyogenes. De allí que esa diferencia le va a dar una alta variabilidad antigénica a esta bacteria. Por lo tanto, dentro de las funciones y efectos biológicos que esta proteína M le va a generar a la bacteria es la capacidad de resistir a la fagocitosis, tiene capacidad de unirse al fibrinógeno y además de eso también hace interferencia con la activación del complemento. Esta variabilidad antigénica, recordemos que está dada especialmente por aquellos transposones que revisamos en el componente de genética, y esta es una explicación por la cual podemos dilucidar que pueden llegar pacientes con episodios de faringitis aguda bacteriana por Streptococcus pyogenes, se les trata adecuadamente y el paciente puede volver en cuestión de 8 meses con el mismo cuadro clínico, con el mismo microorganismo, pero realmente el microorganismo Streptococcus pyogenes es diferente al que lo infectó inicialmente. Por otra parte, entonces debemos de reconocer en esos factores de virulencia, darle peso también a la producción de unas exotoxinas pirogénicas denominadas estreptocóxicas, obviamente, de las cuales encontramos un tipo A, B y C que van a funcionar y van a tener como un factor mitogénico. De allí que estas se consideran superantígenos. ¿Por qué superantígenos? Recordemos la definición, van a ser capaces, en este caso, de activar y aumentar la proliferación de los linfocitos de los macrófagos, induciendo también la secreción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, lo que va a generar un daño como respuesta celular dentro del individuo, tratando de dañar o localizar esa toxina, va a generar un daño tisular o llegar al punto de generarle un choque séptico al paciente. De allí, entonces, que para hablar de la patogenia de Streptococcus pyogenes debemos de determinar dos aspectos. Una forma de actuar directamente y una forma de actuar a distancia. La acción directa generalmente corresponde a aquellos daños o aquellos cuadros clínicos donde el paciente va a expresar la manifestación, o sea, va a generar un cuadro con una lesión o una afección que se está determinando a nivel de tejidos, algo realmente localizable. Y la acción a distancia generalmente son acciones mediadas por el depósito de inmunocomplejos. De allí que vamos a tener en cuenta que en los cuadros clínicos vamos a encontrar esas acciones directas generalmente como infecciones supuradas y se divide en dos grandes cuadros que pueden ser cuadros respiratorios o cuadros que afecten directamente piel y tejidos blandos.
En los respiratorios, la mayor asociación está a nivel de sinusitis, a nivel de faringitis y a nivel de otitis. Principalmente se destaca la faringitis estreptocóxica. Y en el caso de piel y tejidos blandos va a tener un comportamiento muy similar a lo que revisamos en Staphylococcus en cuanto a infecciones supuradas, pero con un proceso más agudo, más rápido realmente de evolución. O sea que el daño lo vamos a ver mucho más rápido en el paciente. Entre ellos está impétigo, escarlatina, erisipela, celulitis y fascitis necrotizante. También aquí entonces los invito a que profundicen precisamente sobre cada signo y manifestación clínica en estas enfermedades o cuadros dados por Streptococcus pyogenes. Por otra parte, vamos a encontrar que aquellas infecciones no supuradas, donde se establecen entonces esa acción a distancia por ese depósito de inmunocomplejos, vamos a tener la fiebre reumática y glomerulonefritis aguda. De allí que vamos a generar como una alarma, o sea, vamos a tener en cuenta que para que se den estas infecciones supuradas, por lo general el paciente ha tenido una infección supurada previa que puede ser años atrás e incluso a repetición. Faringitis a repetición, tenerlo en cuenta como antecedente de un futuro de pronto que desarrolle fiebre reumática, dependiendo obviamente de los factores y condiciones del huésped. Algunos tienen mayor predisposición que otros. En fiebre reumática, ¿cómo va a presentarse el cuadro? Con fiebre, hay artritis y puede llegar a haber afección cardíaca. En glomerulonefritis aguda lo que vamos a encontrar es un proceso de hipertensión en el paciente, puede haber hematuria, puede haber proteinuria y también retención de líquidos por la misma afección y se van a generar estos edemas. En cuanto al diagnóstico de Streptococcus pyogenes, entonces es importante también establecer el proceso de obtención de muestras. Si partimos de una muestra óptima, vamos a tener un diagnóstico seguramente idóneo. Y de allí los cuestiono mediante esta diapositiva en si realmente solicitaríamos una coloración de Gran en un proceso de faringitis. ¿Qué tan útil sería solicitar una coloración de Gran en un proceso de faringitis? Realmente el Gran nos sirve para observar microorganismos, su morfología, sus agrupaciones, su coloración como tal o a qué grupo pertenece. Pero si ya conocemos que en faringe tenemos microbiota normal que puede estar compuesta tanto por Cocoram positivos como por Bacillus gram negativos e infinidad, variedad de microorganismos, realmente una coloración de Gran allí no sería de mayor utilidad. Mientras que la solicitud del cultivo a nivel de faringitis sí sería muy útil para identificar selectiva y específicamente buscar Streptococcus pyogenes. Si estamos ante una infección supurativa que sea básicamente en tejidos blandos, vamos a encontrar que se puede hacer tanto la coloración de Gran como el cultivo. De allí entonces que también se pueden aplicar detecciones de antígeno de grupo, específicamente hisopos a nivel faríngeo que nos permitan detectar estos microorganismos. Los ASTOS corresponden a la sigla de anticuerpos antiestreptolicinas, entonces también los invito a que investiguen si realmente solicitar ASTOS en un paciente va a ser útil o en qué casos deberíamos solicitarlos. Por otra parte, en cuanto a tratamiento, más que tratamiento es como un manejo. Como estas infecciones supuradas generalmente son de un proceso agudo que pueden llegar hasta fascitis necrotizante, generar shock séptico y daño tisular, se debe tener en cuenta un manejo multidisciplinario que involucre 4 grupos como son infectología, microbiología, el grupo quirúrgico y también unidad de cuidado intensivo. Hay que estabilizar hemodinámicamente al paciente, se debe implementar una terapia antibacteriana específica contra la sospecha o el agente etiológico que estemos pensando y muchas veces en esas afecciones tan severas de tejidos debemos de hacer o se debe solicitar un desbridamiento o incluso llegar a procesos de fasciotomía o incluso amputaciones temprano para evitar que se genere ya un estado fulminante en el paciente. Por lo tanto, en estos manejos y tratamiento de Streptococcus pyogenes de infecciones por este microorganismo, el tiempo es oro. Realmente el manejo debe ser bastante rápido y efectivo. Por otra parte, entonces, entre los beta-hemolíticos tenemos Streptococcus agalacti. Streptococcus agalacti constituye microbiota normal de tracto digestivo en el ser humano y en algunos animales también lo vamos a encontrar.
Esta bacteria, aparte de ser betamolítico, de saber ya que se caracteriza o se clasifica en el grupo B según la clasificación serológica Lancefield, produce un factor que se denomina el factor CAM. Ese factor CAM, ¿qué es lo que hace? Es un potenciador de la lisis de los eritrocitos en el medio en que esté presente. Ese potenciador se da cuando hay cruce simultáneo de otro microorganismo betamolítico como por ejemplo Staphylococcus aureus. De allí que en la prueba que nos permite diagnosticar o inferir que es Streptococcus agalactiae, ustedes ven en la fotografía de su derecha, un agar sangre en la estría que está vertical tienen un Staphylococcus aureus que está generando sus betamolicinas y perpendicular a esa estría hay una estría de Streptococcus agalactiae. Si observan en la intersección de esas dos estrías, encuentran como un triángulo allí que lo que se está evidenciando es la destrucción total de los glóbulos rojos presentes donde hay intersección de las dos betamolicinas. Eso es lo que se conoce como el factor CAM. De este microorganismo es muy importante evaluar la colonización a nivel del tracto genital, especialmente femenino. ¿Por qué? Porque si está en tracto digestivo, en las gestantes, este microorganismo o en algún momento de su fase de embarazo puede llegar a colonizar a nivel vaginal. Y se ha determinado y se ha reportado que entre el 15 y 30% de las gestantes van a ser portadoras de este microorganismo. Y lo más importante allí es que a la madre pues no le está haciendo nada el microorganismo porque ella simplemente sería portadora asintomática a nivel genital. Pero si no hay medidas de prevención, esta bacteria constituye la principal causa de infección en el recién nacido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y en consideración hacer un control prenatal evaluando la capacidad o la presencia de este microorganismo en la gestante. También se ha reportado colonizaciones e infecciones invasivas en adultos, obviamente no relacionados con la gestación, y uno de los grupos más involucrados o afectados en estas infecciones son los pacientes diabéticos. De allí que es importante que revisemos la prevención de la infección neonatal por Streptococcus agalactiae. En este caso debemos de identificar de manera diagnóstica realmente la presencia de esas gestantes portadoras. ¿Cómo se hace? Se solicita en la paciente en el último trimestre de embarazo, la semana 35 o 37 de gestación, un cultivo de frotis o exudado vagino-rectal para ver la presencia de estas portadoras. De allí que si el cultivo sale positivo para este microorganismo, entonces hay que tener en consideración en el momento del parto, ¿sí? Hacerle una administración de profilaxis intraparto o a las portadoras desde el inicio del parto hasta el final, para evitar que el niño que nace por canal vaginal o el bebé que nazca canal vaginal pueda adquirir este microorganismo y generar algún tipo de infección. En otro contexto, ya pasando a hablar entonces de los estreptococos alfa-hemolíticos, empecemos con la especie Streptococcus pneumoniae. Como ustedes pueden ver en la fotografía de la coloración del gran a su izquierda, vamos a observar que esta característica es más de agrupación en pares. Muchos de los científicos lo describen como cocos gram positivos en forma lanceolada o en forma de antifaz. Se distribuyen casi siempre en pares y es algo muy puntual. Adicionalmente, vamos a encontrar que pues son alfa-hemolíticos y van a ser sensibles a la autoquina. Streptococcus pneumoniae como especie va a constituir parte importante de la microbiota normal del tracto respiratorio superior. Sin embargo, dentro de todas esas especies de pneumoniae vamos a diferenciar cepas que son realmente capsuladas y son más virulentas que las que están en microbiota normal. De allí que entre las cepas virulentas, los niños y los adultos jóvenes generalmente se han considerado en un porcentaje importante de portadores asintomáticos, 20% para los niños y 5% en los adultos jóvenes. Teniendo en cuenta esto, dentro de la estructura antigénica es importante evaluar o resaltar la capacidad que tiene ese polisacárido capsular. A partir de ese polisacárido capsular
van a describirse o se han descrito más de 80 serotipos, los cuales los más relevantes, dependiendo de la epidemiología de cada sitio geográfico, van a estar incluidos precisamente en la vacuna como método de prevención. La patogenia, por lo tanto, de esta bacteria está mediada por la cápsula. Ya sabemos para qué sirve la cápsula en cualquier microorganismo. La producción de neomolicinas y la producción de neuraminidasas. Estas dos últimas enzimas le permiten generar invasión en algunos grupos de pacientes, generalmente en los extremos de la vida, tanto bebés como ancianos. Y hay otros factores del huésped que van a ser importantes para predisponer infecciones de tipo respiratorio, por ejemplo, como el tabaquismo, como si tiene una enfermedad respiratoria de base o aquellos pacientes asplénicos o pacientes con algún tipo o grado de inmunosupresión. Son factores que van a predisponer a la adquisición de estos microorganismos capsulados. De allí que la transmisión de estos microorganismos pues, se va a dar por vía aérea principalmente. ¿Qué cuadros clínicos se destacan en infecciones por Streptococcus pneumoniae? Infección respiratoria puede generar una neumonía, puede generar una otitis o una sinusitis. Y a nivel del sistema nervioso central puede desarrollar una meningitis. Recordemos que esta bacteria, las cepas virulentas van a ser capsuladas, lo cual le permite evadir de manera importante la respuesta del sistema inmune y en niños, por ejemplo, o en ancianos tiene una capacidad mayor de atravesar la barrera hematoencefálica. En cuanto al diagnóstico, aquí es muy importante tener en cuenta el cuadro que esté presentando el paciente. ¿Para qué? Para solicitar la muestra que vamos o en la que vamos a hacer el diagnóstico de este agente. Si son muestras o cuadros respiratorios, pues obviamente necesitamos una muestra que sea o de tracto respiratorio superior, pero que nos esté representando lo que está en tracto respiratorio inferior, que debería ser un sitio estéril. En casos, por ejemplo, de neumonía, es importante evaluar estas muestras. Y aunque ya hemos hablado que la coloración de Gram, por ejemplo, en muestras de tracto respiratorio superior no nos va a dar una gran utilidad, es importante evaluar para saber si la muestra que se está procesando es óptima o no. Me explico. Si estamos ante una muestra respiratoria, ¿qué es lo primero, el signo más puntual que puede tener un paciente con una neumonía? Tos. Generalmente es una tos con expectoración. Entonces lo que debemos solicitar en este paciente es una muestra de esputo. Pero como esa muestra va a pasar por cavidad oral, se puede contaminar o muchas veces el paciente no expectora lo suficiente y lo que va a producir es un contenido de saliva, donde no vamos a encontrar el patógeno que está localizado. Entonces, para aceptar esas muestras o para decir que realmente corresponde a tracto respiratorio inferior, vamos a tener en cuenta dos parámetros y es el número de leucocitos polimorfonucleares, debe ser más de 25 por campo de bajo poder, y el número de células epiteliales, el cual debe ser de menos de 10 células epiteliales por campo de bajo poder. Esta clasificación nos permite darle una sensibilidad del 85% y una especificidad del 65% al cultivo de esta muestra de esputo. Por otra parte, cuando Streptococcus pneumoniae está haciendo estos cuadros respiratorios, llega a ser bacteremias, pequeñas bacteremias. Entonces debemos también aprovechar esa condición de la bacteria para diagnosticarla, obteniendo sangre y haciendo hemocultivos del paciente, los cuales se han visto que son positivos entre el 20 y el 30% de los casos de neumonía. Esto tratando de llegar a no hacer procesos invasivos en el paciente de entrada. Y si es un cuadro del sistema nervioso central, pues definitivamente la muestra idónea sería líquido cefalorraquídeo. ¿Qué solicitar a partir de esas muestras? Se puede hacer detección de antígeno capsular de Streptococcus pneumoniae a partir tanto del líquido cefalorraquídeo como de sangre, otros fluidos, incluso en orina espontánea se pueden hacer. Este antígeno llega a ser muy hidrosoluble, entonces puede también detectarse en orina. Y el cultivo, el cual se va a basar en la siembra de la muestra tanto en agar sangre o en agar chocolate, y vamos a tener una identificación a partir de las características que ya hemos revisado: la coloración de Gram, la ausencia de la catalasa y la sensibilidad a la autoquina. Es muy importante desde el punto de vista epidemiológico llegar a hacer identificación serológica de esta bacteria en cuanto al antígeno capsular que esté expresando, porque todos esos datos
se recopilan y van a una base de datos a nivel mundial que va a permitir trabajar en el mejoramiento o adición de estos antígenos capsulares en la vacuna. En cuanto al tratamiento y también a la prevención, el tratamiento de elección por lo general en Streptococcus son el grupo de las penicilinas. Si el paciente entonces es alérgico, pueden ubicarse en otro grupo como de las cefalosporinas. Sin embargo, ya a la fecha se han descrito cepas resistentes a penicilina y por lo tanto iremos entonces a escalar a un antibiótico de mayor espectro. De allí que la prevención es fundamental. Entonces recordemos el tema de vacunación. En los adultos generalmente se utiliza una vacuna que contiene 23 antígenos polisacáridos basados obviamente en la cápsula y se ha descrito una eficacia entre el 50 al 80%, mientras que en niños se utilizan vacunas de tipo heptavalente o incluso las que contienen 11 antígenos polisacáridos capsulares más la proteína para que logre estimular más ese proceso de adquisición de anticuerpos. La eficacia se ha descrito en más del 95%. Bueno, y para continuar con los alfa-hemolíticos, dentro de este género Streptococcus vamos a encontrar el grupo viridans. Este grupo es un grupo bastante heterogéneo. Encontraremos Streptococcus grupo viridans de subgrupo mitis, salivarius, una cantidad de subgrupos, los cuales simplemente vamos a mencionar que están asociados también generando infecciones en humanos, como por ejemplo endocarditis, caries dental. Pueden generar abscesos subcutáneos y algunos grupos y subgrupos pueden generar abscesos en órganos ya mayores. Es importante tener en cuenta que estos Streptococcus del grupo viridans generalmente lo vamos a encontrar en mayor proporción a nivel de cavidad oral y también hacen parte, aunque sea un porcentaje o una porción menor, en tracto gastrointestinal. Y algunos de estos procedimientos como por ejemplo algunos procedimientos traumáticos a nivel odontológico pueden llegar a asociarse con cuadros de endocarditis. De allí entonces que vamos a continuar con el género Enterococcus. Este género se describe como cocos gram positivos agrupados en cadenas, generalmente en cadenas cortas. Si quisiéramos establecer una diferencia morfológica con el género Streptococcus, diríamos que son más cadenas cortas que las cadenas que expresa Streptococcus. También es catalasa negativo como los Streptococcus y vamos a encontrarlo ubicado ya en la familia Enterococcaceae. De este género Enterococcus ya pensemos y observemos allí que el orden va a ser el orden Lactobacillus y en todo el género vamos a encontrar descritas bacterias con características de anaerobias facultativas. Ya sabemos que no tienen la enzima catalasa, pueden crecer en una concentración de 6.5% de cloruro de sodio, van a ser capaces de hidrolizar la esculina, van a tener la mayoría del género Enterococcus alcanzó a quedar en la clasificación de la doctora Lanceville, entonces se clasifican como que poseen o expresan el grupo D a nivel de antígeno y de allí vamos a encontrar entonces que constituyen parte importante de la microbiota normal, tanto de tracto gastrointestinal, de tracto respiratorio superior y también lo vamos a encontrar en piel. Enterococcus, si deberíamos mencionarlo como uno de los patógenos, podríamos decir que dentro de los coco gram positivos este sería el patógeno más oportunista. Realmente a él no se le define un poder patógeno o factores de virulencia descritos que sean bastante potentes, no. Lo que sí tiene, no tiene poder patógeno realmente, pero va a tener una capacidad de adquirir genes de resistencia a antimicrobianos y hace sinergia con otras bacterias como por ejemplo gram negativos como Bacteroides fragilis, como E. coli por ejemplo, y esto le favorece a ellos la capacidad invasiva, o sea necesitan una oportunidad grande y una buena compañía para realmente generar algún tipo de infección. La ventaja que tienen, como les decía, al adquirir genes de resistencia serían mecanismos de resistencia adquirida. El punto es que estos microorganismos de tipo Enterococcus van a tener una resistencia natural o intrínseca. O sea que de entrada, si sospechamos que hay una infección por Enterococcus, debemos de reconocer que esta bacteria es resistente naturalmente a antibióticos como cefalosporinas, a los aminoglucósidos, excepto las altas concentraciones, es naturalmente resistente a clindamicina, a cotrimoxazol y algunas especies
van a ser resistentes naturalmente a el tratamiento de elección que sería la vancomicina, uno de los mejores tratamientos en el grupo de glucopéptidos. Por lo tanto, debemos entonces reconocer las especies de mayor relevancia clínica. ¿Cuáles son las dos que vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel intrahospitalario? Porque se asocia mucho con infecciones intrahospitalarias, Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, siendo Enterococcus faecium un poquito más resistente que Enterococcus fecalis, pero por resistencia adquirida a antibióticos. Y las especies que naturalmente van a presentar resistencia a la vancomicina y que se pueden encontrar de manera no tan frecuente, pero sí los vemos en infecciones intrahospitalarias, son Enterococcus gallinarum y Enterococcus caseliflavus. Teniendo en cuenta esto, vamos a representar como trascendencia clínica la presencia de especies como Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium que sean resistentes a vancomicina, o sea, que han adquirido esa resistencia a la vancomicina. Es uno de los principales agentes en infecciones asociadas a la atención en salud, las famosas IAS. Causan una mayor morbi y mortalidad a nivel de la población hospitalizada y el riesgo de diseminación de este microorganismo como marcador de resistencia en hospitalizados está dado por largas estancias hospitalarias, en todos estos periodos prolongados de hospitalización puede contribuir al riesgo en el paciente. El uso de antimicrobianos de amplio espectro de manera indiscriminada desde los profesionales de la salud y un inadecuado control de infecciones, o sea, si no hay un control de infecciones con los elementos básicos como por ejemplo el lavado de manos o al menos la aplicación del alcohol glicerinado en las manos, la probabilidad de que si este microorganismo está en un paciente pueda diseminarse a otros pacientes del mismo servicio, de la misma institución, es bastante alta. De allí que entonces debemos de tener cuidado precisamente a nivel de manejo y uso y control de infecciones en nuestras instituciones. En resumen, para abordar y generalizar todo esto que hemos revisado en la unidad 2, en la parte de cocos gram positivos, entonces podemos enfatizar en que Staphylococcus aureus es un patógeno oportunista, es el oportunista más importante de las especies del género Staphylococcus y va a generar tanto infecciones supurativas, pero también va a generar infecciones mediadas por toxinas. Streptococcus pyogenes definitivamente puede causar cuadros fulminantes en un paciente. Recuerden las dos definiciones tanto de Hipócrates como de Jones. Son cuadros rápidos que en cuestión de 24 horas hay un deterioro que se genera a nivel de tejidos blandos y puede ser fulminante para el paciente. Streptococcus agalacti, la importancia de él marcada es en la enfermedad del recién nacido. Entonces debemos de empezar a prevenir y a controlar las gestantes en el último trimestre de embarazo. Streptococcus pneumoniae es uno de los agentes más prevalentes en cuadros respiratorios, causando neumonías en los extremos de la vida, tiene una alta asociación, pero lo importante allí es determinar la cepa más virulenta, que son las cepas capsuladas. Y el rol como patógeno del género Enterococcus definitivamente va a ser, o deben evaluarlo según el caso. Ya sabemos que él tiene escaso poder patógeno y cuando está presente, generalmente la importancia es a nivel de las infecciones asociadas a la atención en salud. Muchas gracias por su atención.